Buenas tardes con todos. Somos las alumnas del 11º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor Zipán. Soy la alumna Silvana Gallegos Vera, conjuntamente con mi compañera Caterina Coveñas Díaz. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre si existe la teoría relativa en la práctica. ¿Qué es lo que pasa con el interno al cumplir total o parcialmente su condena? ¿Vuelve o no a delinquir? Para esto vamos a hacer una breve introducción. La pena no solo es uno de los elementos más característicos de la ley penal, sino también se trata del elemento más tradicional, puesto que su origen se remonta históricamente a los inicios del hombre viviendo en sociedad y aplicando consuetudinariamente una sanción como forma de control social. Hoy en día, la pena sigue siendo un mecanismo de control social que se encuentra regulado dentro del ordenamiento jurídico en materia penal, cuya regulación resulta indispensable para mantener las condiciones de vida mínimas que permitan la convivencia pacífica en sociedad. Sin la pena, la convivencia en sociedad sería imposible. Su justificación no es una cuestión religiosa ni filosófica, sino una amarga necesidad. En realidad, toda concepción de la pena es necesariamente una concepción del derecho penal, de su función y del modo de cumplir esa función. Por ello, cualquier rol que señale el Estado para la pena lo señala también para el derecho penal, siendo esta la razón que justifica la existencia de una estrecha relación entre las funciones del derecho penal y las teorías de la pena, ya que toda teoría de la pena es una función que debe cumplir el derecho penal. Para establecer los límites a la aplicación de la pena por parte del jus puniendi, la doctrina ha desarrollado diferentes teorías respecto de esta. Históricamente, la retribución fue una reacción frente al delito. Se considera que el mal no debe quedar sin castigo y que el autor de un actuar prohibido debía encontrar en este su merecido. Estas teorías reciben la denominación de absolutas, en razón a que apelan a la restitución de valores absolutos, como lo es la justicia. Es así que consideran a este valor como el único que otorga sentido y fundamento a la pena. Por ello, en aras de restablecer la justicia, la pena es concebida simplemente como una retribución a imponer frente al delito cometido, lo que se traduce en ocasionarle un mal a un individuo que compense el mal que ha causado libremente, equilibrándose así la culpabilidad del autor. Las bases ideológicas de las teorías absolutas residen en el reconocimiento del Estado como valedor de la justicia terrenal y esencia de los valores morales. Estas ideas de retribución descansan sobre tres presupuestos esenciales. El primero es la potestad estatal para castigar al responsable mediante la pena. El segundo, la necesaria existencia de una culpabilidad que pueda ser medida según la gravedad del injusto cometido. Y la tercera, la necesidad de armonizar el grado de culpabilidad y la gravedad de la pena, de manera que la pena dictada en la sentencia sea considerada justa por el autor y la colectividad. Le doy el pase a mi compañera para que les siga explicando sobre estas teorías. Bien, en la teoría relativa de la pena, para estas teorías relativas, su fin de la pena no se llega a agotar en la retribución de un delito que se comete. Más bien se llega a proyectar con consecuencia preventiva en nuevos delitos. El título preliminar de nuestro Código Penal menciona un fin preventivo de este cuerpo sustantivo penal. Según el autor Westwin, en el año 2016, manifiesta que las teorías están fundamentadas en razones ideológicas de un índole humanitario, utilitario, racional y social, debido a que se apuestan por el hombre que ha delinquido, en la búsqueda de su capacitación y educación por medio de una apropiada actuación pedagógica social hacia él. La prevención general presenta dos variantes, una la negativa y la positiva. En su vertiente negativa, encabeza por que se presenta una pena como una amenaza, como una intimidación, dirigida a todos los ciudadanos. Se buscó con la combinación legal del delito inhibitorio dirigido a la generalidad a fin de evitar la criminalidad.
En otras palabras, la pena, según esta teoría, sirve para intimidar a todos los individuos con la finalidad de que no cometan delitos. De acuerdo a ello, la prevención actúa frente a la colectividad, amenazando a sus integrantes. Se afirma que, según el autor Villavicencio, en el año 2019, que el fin preventivo general negativo intimidatorio, basado con la coacción psicológica y dirigido al delincuente como sujeto racional, es criticable, pues supondría aceptar la teoría del derecho penal, asentada en la utilidad subjetiva que cada delito reporta a lo que comete, y no sobre su magnitud objetiva, sino del daño de dicho delito a causa, abriendo el camino hacia el incremento desmedido de la pena a fin de armonizar a expectativa del beneficio que pudiera tener el delincuente cuando tiene la conducta criminal. La prevención especial parte también de la idea efectivo motivatorio de la pena, pero entiende que este efecto es de la pena, que no se dirige a la colectividad, sino del delincuente en concreto. Según el autor García en el año 2016, la prevención especial llega a ser sostenida en diferentes momentos de la historia del derecho penal. Su fundamento siempre es el mismo, la comisión de un delito que contiene la amenaza de futuras lesiones del orden jurídico. Por lo tanto, la pena debe servir para evitar esos futuros delitos, ya que el que se cometió no puede desaparecer del mundo. Esta teoría preventiva ha recibido las siguientes críticas. Una, la exageración de la prevención especial que puede hacer el del delincuente un objeto, una especie del conejillo de las Indias, aplicando las medidas o tratamientos que vayan contra su voluntad o contra su dignidad como persona, como por ejemplo los trabajos forzados, tratamiento de esterilizador o mediación de concesión de determinados beneficios como la libertad condicional con criterios muy especiales, equiparándolo como un enfermo que depende de los tratamientos que el Estado debe dar, así como la prevención especial que puede constituirse como instrumento de graves violaciones con derechos humanos. Es absoluto, indemostrable el presupuesto de la peligrosidad del delincuente, que utilizan estas teorías además que conducen a sancionar a la persona delincuente, no por el delito, sino por las especiales características de su personalidad, destruyendo así el principio de proporcionalidad entre delito y pena. Como conclusión en general, Como conclusión, hemos llegado que en tal sentido cabe mencionar que lo incorrecto y peligroso para la seguridad jurídica es pensar que el fundamento de la pena es uno de los dos criterios indicados. No se impone una pena porque es necesario intimidar a delincuentes en potencia o porque se estime que es necesario someter a tratamiento a la gente. Se le castiga porque culpablemente ha cometido una infracción. El para qué se castiga puede determinar una disminución o suspensión de la sanción, pero no sobrepasar en intensidad los límites de la culpabilidad. Espero que les haya servido esta información que le estamos brindando y pues muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.